Mientras Jesús hablaba a sus discípulos sobre las cosas que sucederían al final de los tiempos, dejó una profecía que no siempre se recuerda, la de que el evangelio de su reino sería predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones poco antes de su regreso. Y cuando Cristo habló de todo el mundo, realmente quiso decir que nadie que esté vivo cuando llegue el fin de los tiempos dejará de tener la oportunidad de escuchar sobre quién es Él y sobre la vida eterna que Él tiene para ofrecer. Pero entonces surge la pregunta: ¿cómo podría el Evangelio de Cristo llegar a lugares donde está extremadamente prohibido predicar sobre otra religión que no sea la que se enseña en ese lugar, como ocurre en los países musulmanes? ¿Jesús enviará cristianos a esas naciones para ser perseguidos o incluso muertos por los extremistas religiosos? Si es necesario, sí. De hecho, esto ya está sucediendo. Pero esa no es la cuestión. Dios ha estado usando una manera misteriosa y al mismo tiempo milagrosa para hablar con el pueblo musulmán, presentarse a Él y ofrecerle la salvación. Y en este video voy a mostrarte cómo esto ha estado sucediendo y traer algunos testimonios de hombres y mujeres musulmanes que entregaron sus vidas a Cristo después de tener un encuentro con Él a través de sueños. Jesús está cumpliendo su profecía de llegar a las naciones, hasta entonces inalcanzables, a través de los sueños de las personas. ¿No es maravilloso? Mira conmigo hasta el final, porque te vas a emocionar. Pero antes de empezar, quiero que te suscribas a mi canal. Solo tienes que hacer clic en el botón de suscribirse que está aquí abajo en el video y también activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video que publique, ¿ok? Quiero ayudarte en tu caminata con Dios, así que ven y participa conmigo. Bueno, ahora sí, vamos allá. En primer lugar, necesitas entender que el pueblo musulmán surgió a través de Ismael, hijo de Abraham y su esclava, Agar. Es decir, a pesar de todas las diferencias históricas y el odio de los radicales, son un pueblo hermano de los israelitas. Y otra cosa importante que hay que decir es que conocen a Jesús, hijo de José y María, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios, el Mesías que vino al mundo para salvar del pecado y del infierno a todos los que creen en Él. Para los musulmanes, Jesús es considerado un gran profeta. De hecho, creen que Él regresará al final de los tiempos. Pero en lugar de establecer su reino aquí, declarará que no es el Hijo de Dios, acabando con la creencia de los cristianos. Luego, Jesús lideraría a los musulmanes en oración según las leyes del Islam, derrotaría al anticristo, llamado Dajjal en su cultura, y establecería el orden y la paz en la tierra, con todas las religiones que creen en un solo Dios, viviendo en paz y armonía, pero según su fe. Y ahora que sabes todo esto, quiero mostrarte que Cristo está comenzando a revelarse verdaderamente a muchos musulmanes a través de sueños. Y esto está sucediendo por dos motivos. Primero, por la persecución. Como ya vimos, es por la persecución hacia aquellos que no profesan el Islam. Muchas personas que se convierten al cristianismo en esos países ven cómo les arrebatan sus bienes y sus familias, son maltratadas y, en muchos casos, encarceladas y condenadas a muerte. Y el segundo motivo es porque el musulmán le da mucho valor y credibilidad a los sueños. Ellos creen que Dios realmente les habla mientras duermen porque no existe ningún tipo de interferencia externa, mundana, que interrumpa el canal que los conecta con el cielo en ese momento. Y nosotros, los cristianos, también sabemos que Dios se revela a través de los sueños, y tenemos varios ejemplos de esto en la Biblia, pero ellos lo toman mucho más en serio que nosotros. Así que, a partir de ahora, te mostraré algunos casos impresionantes en los que Jesús habló con los musulmanes y transformó sus vidas. El primer caso, Jesús se aparece a un extremista islámico. El ex musulmán Karim al-Aqili fue criado para la yihad. Fue un predicador ultraconservador que intentaba convertir a los cristianos a la religión de Mahoma, y su sueño era ir a la guerra para matar a judíos y cristianos y conquistar la victoria para el Islam. Hasta que un día se sorprendió al ver a Jesús en sus sueños. Este hombre se había preparado toda su vida para esto. Memorizó el Corán, aprendió todas las tácticas de guerra, y cuando estaba listo para partir hacia una batalla contra Israel, la misión fue simplemente cancelada sin ninguna justificación. Recibió una llamada telefónica de su superior diciendo que ya no habría esa batalla y que estaba dispensado. En ese momento, Karim se sintió despreciado por el propio Dios y llegó a deprimirse,
porque los musulmanes creen que aquellos que entregan su vida por su fe en las batallas son llamados por Alá por su propio nombre. Entonces el hombre empezó a dedicar su tiempo a predicar a los cristianos para que se convirtieran al Islam. Pero cuanto más estudiaba, más enseñanzas sobre Jesús empezaban a aparecerle, lo que lo dejó sin entender qué estaba pasando. Hasta que un día, mientras navegaba por internet, se dio cuenta de que podría estar equivocado con respecto a su fe. Entonces, hizo una oración pidiendo a Dios que se le presentara, porque ya estaba cansado. Dijo: «Miré al cielo y dije, eres tan grande para mí, no puedo encontrarte, por favor haz algo. Soy muy pequeño para ti, solo haz algo, encuéntrame. No es difícil para ti si estás ahí». Y esa misma noche este hombre durmió, y en sus sueños fue perseguido en un camino muy largo, lleno de ramas y espinas, porque algunos hombres querían matarlo. Entonces, al final del camino, encontró a un hombre que no reconocía. Gritó pidiendo ayuda, y ese hombre le tendió la mano, tocó su hombro y lo salvó. Entonces entendió que era Jesús. Luego Cristo le dijo: «Es hora de que me sigas». Este hombre despertó asustado, creyendo que había sido una alucinación. Entonces pidió a Dios que viniera a él una vez más si aquello realmente era verdad. Y eso fue lo que sucedió. Tuvo el mismo sueño, con todos los detalles, solo que, como era muy apegado al Islam, nuevamente desafió al Señor. Y en la noche siguiente vino la sorpresa. Mira lo que dijo: «Pensé que él no vendría más, pero él vino, y esta vez miró profundamente en mis ojos y me dijo: ¿No te lo dije? ¿No te dije que es tu hora de seguirme?». Y, a partir de ese día, dedicó su vida a aprender más sobre quién es Jesús. Se bautizó y experimentó cambios profundos en su visión del mundo y también en su corazón. Encontró el verdadero amor, superó la persecución debido a su conversión y comenzó a compartir su testimonio, hablando sobre la salvación a través de Cristo a otros musulmanes. El segundo caso impresionante: Jesús convierte a iraníes. El pastor Lázaros Jefnazar, fundador del ministerio Transforme Irán, que ayuda a iglesias clandestinas en Irán, hizo una declaración recientemente al programa FaithWire de la CBN estadounidense, afirmando que decenas de musulmanes de ese país están teniendo encuentros con Cristo a través de sueños. Según el pastor, los iraníes no pueden dejar de hablar sobre estos sueños, porque han sido muy profundos y reales. Los testimonios de todos ellos son prácticamente los mismos. Ellos ven a un hombre con una túnica blanca, con una cruz en el hombro o en el corazón, que les dice: «Yo soy Jesús». Y después del sueño, se despiertan sudando y temblando, cuenta el pastor Lázaros. Por esta razón, muchos han sido perseguidos de manera violenta. Recordemos que Irán es uno de los países más cerrados e intolerantes hacia otras religiones que no sean el Islam. La práctica del cristianismo, incluso, puede llevar a una persona a ser ahorcada en una plaza pública. Y no termina ahí. El pastor aún cuenta que, en sus reuniones con ex-musulmanes de otros países que se convirtieron al cristianismo, más del 90% de ellos afirman que fueron tocados por Jesús y decidieron entregarle sus vidas después de un sueño. ¡Qué hermoso, hermanos! Desde 1991, más de 100,000 musulmanes se han convertido gracias al ministerio del pastor Lázaros. El tercer caso sorprendente: Jesús se aparece a 200 musulmanes en la Franja de Gaza la misma noche. Como todos saben, Israel aún está en guerra contra Hamás, un grupo terrorista que controla Palestina y que quiere destruir la nación elegida, y el pueblo palestino que profesa la fe islámica ha sufrido mucho debido a esto. A finales de 2023, mientras un grupo de cristianos ayudaba a los palestinos que viven en la Franja de Gaza, ocurrió un verdadero milagro. Y este movimiento sobrenatural fue atestiguado por el pastor Michael Licona, profesor de teología en la Universidad de Houston y presidente del ministerio Rise Jesus. Según Michael, Dios está trabajando en medio de la guerra. El 10 de noviembre de 2023,
el Ministerio de Cristianos estaba llevando ayuda humanitaria a padres palestinos que habían perdido a sus hijos en la guerra y compartiendo el mensaje de esperanza del Evangelio de Cristo. Y después de que esas personas estuvieran seguras, alimentadas y vestidas con ropa limpia, los misioneros comenzaron a leerles la Biblia, enfocándose en el amor y la salvación que Jesús ofrece. Entonces, el mover de Dios ocurrió entre los musulmanes. Un gran milagro sucedió esa misma noche, dijo el pastor Michael. Jesús se apareció a más de 200 de ellos en sus sueños. A la mañana siguiente, todos regresaron a nosotros para contar lo que había sucedido y aprender más de la palabra de Dios, y están preguntando cómo seguir a Jesús. Eso es lo que relató el pastor. Hermanos, miren qué cosa maravillosa. Desafortunadamente, muchos de nosotros tenemos una visión equivocada sobre el pueblo musulmán y de otras religiones, como si fueran nuestros enemigos. Pero eso no es verdad. Ellos también fueron creados por Dios y, así como tú y yo estuvimos ciegos espiritualmente un día, ellos también pueden tener sus ojos abiertos a la verdad y ser liberados por Jesús. Por eso, cuando hables con Dios hoy, pon a estas personas en tus oraciones. Pide al Señor que se revele a ellas, ya sea a través de sueños, visiones, revelaciones o mediante los misioneros cristianos que están en esos países tan cerrados para nuestra fe. Ellos han renunciado a muchas cosas en sus vidas para anunciar el Evangelio de Jesús a estos pueblos, así que no dejes de orar por ellos para que Dios los proteja de las persecuciones y las maldades que muchos fanáticos religiosos insisten en hacerles a estos misioneros y pastores. Y si tienes la posibilidad de ayudar de otra manera, que no sea solo con oraciones, busca información sobre ministerios cristianos serios que lleven el Evangelio de Cristo a esas naciones. El Ministerio Puertas Abiertas es un buen ejemplo de esto, y puedes contribuir financieramente. Lo que para ti puede parecer poco, puede hacer toda la diferencia a la hora de ganar un alma para Cristo. Hermanos, Jesús ha aparecido en sueños a muchos musulmanes, a muchas personas que ni siquiera imaginamos, y todo esto muestra que la venida de nuestro Señor Jesús está muy cerca. Amén. Te pido que compartas este video con tus amigos, familiares y te suscribas a mi canal. Te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente.